Niveles de poder del restaurante Bharati y Don Krieg, el gobernante de East Blue. Roxanne es una cliente habitual del Bharati, conoce a Sanji, pero no se sabe nada más sobre ella, puesto que solamente aparece brevemente en un pequeño panel del manga junto a su amiga. Modi es la elegante mujer que acompañó al teniente Full Body al restaurante Bharati. Parecía divertirse cuando Sanji humillaba a Full Body, pues sus carcajadas ayudaron a que el ego del marín se viera mucho más afectado. Bachi es un insecto que Full Body intentó usar para humillar a Sanji en el Bharati, pero el plan fracasó, terminando siendo Full Body el humillado. En el anime es presentado con este diseño, pero en el manga es representado con el aspecto de una mosca. Creo que me tomé demasiado en serio esto de poner a todos los personajes literalmente de un arco. Motzel el Gourmet es uno de los clientes más conocidos del restaurante Bharati. Fue testigo de la humillación del teniente Full Body y de la llegada de Krieg más tarde. Es muy exigente en su degustación, pero también suele robar parte de la comida que los demás están comiendo sin permiso. Cocineros del crucero Orbit fueron los compañeros de Sanji durante su niñez. Estos fueron atacados por los piratas cocineros de Zeph Pies Rojos, pero una peligrosa tormenta hundió todo el crucero y el barco pirata al mismo tiempo, donde solo 2 personas lograron sobrevivir ante esta catástrofe. Todos estos personajes antes mencionados son ordinarios y comunes, no tienen alguna cualidad o habilidad especial. Sanji niño. Durante su niñez, fue un aprendiz cocinero que trabajó en el crucero Orbit de East Blue. Fue el único sobreviviente junto a Zeph Pies Rojos de la tormenta que hundió el barco pirata y el crucero Gourmet. Sanji desde niño mostró ser increíblemente valiente, ya que estaba dispuesto a sacrificar su vida por cumplir su sueño de encontrar el All Blue. Además, logró soportar varios días sin comer, varado en medio del mar, mostrando un espíritu de supervivencia impresionante. Alumnos del Dojo Ishin. Es una escuela de estudiantes espadachines de Villa Shimotsuki. Saben cómo blandir una espada, pero no tienen el espíritu de pelea de Zoro o de Kuina cuando niños, habiendo una abismal diferencia entre ellos. Tiburón Panda. Es el animal marino que llevó a Yosaku hasta el Bharati para avisarle a Luffy y a Sanji sobre lo sucedido con Nami. Aunque es un tiburón, un depredador natural, es una variante que no tiene dientes afilados, como la gran mayoría de su especie. Por eso es que no le hizo daño a Yosaku cuando lo llevaba en su boca. Por esta razón es que es un animal marino casi inofensivo. Recluta de primera, Lines. Es uno de los subordinados de Full Body. Llegó al restaurante Bharati para advertir a su superior que Jin, mano derecha de Don Krieg, había escapado de ellos. Justo en ese momento recibió un disparo por la espalda, y este cayó al suelo. Este soldado de la marina no parece ser muy fuerte, ya que él junto a otros 6 marines fueron fácilmente derrotados por un Jin debilitado por el hambre. Cocineros del Bharati tienen destacables habilidades culinarias, pero también son capaces de proteger el Bharati de los disturbios que ocurren en este, dado a que la mayoría de ellos tuvieron un pasado como malhechor, rufián o inclusive como pirata. Normalmente están equipados con utensilios de cocina de gran tamaño para pelear, como cuchillos, tenedores y cucharas, por lo que son más fuertes que una persona ordinaria. No obstante, se vieron fácilmente superados por los piratas de Krieg, una de las tripulaciones más poderosas de todo el East Blue. Usopp. Luffy lo nombró finalmente el francotirador oficial de los Mugiwaras al principio del arco, luego de que probó el cañón del Going Merry, acertando el objetivo al primer intento y desde una gran distancia. Sin embargo, no tuvo más protagonismo que este durante el arco del Bharati, ya que solamente fue un espectador más en el conflicto contra Don Krieg, y lo único que hizo es que se encargó de seguir a Nami y al Going Merry cuando ésta se fue sin previo aviso del Bharati. Nami mostró tener un conocimiento básico sobre enfermedades marítimas, diagnosticó y terminó curando a Yosaku, a manera que puede fungir como la médico temporal de los Mugiwaras, aunque más tarde huyó con el Going Merry, abandonando a la tripulación cuando vio el cartel de recompensa de Arlong, algo que le impulsó a regresar a su pueblo natal de forma apresurada. Si bien Nami no es alguien fuerte, es la maestra del engaño, sorprendiendo a Johnny y a Yosaku para tirarlos del Going Merry. Como en el arco de Villa Syrup, pondré a Nami y a Usopp en el mismo nivel, ya que cada uno aporta me parece casi por igual en diferentes ámbitos, como Usopp en lo artístico, en la carpintería y por supuesto en el combate como artillero de la tripulación, y Nami con un apoyo más generalizado y esencial, ya que es quien mantiene el orden dentro del Going Merry, así como obviamente ser la navegante, y hasta cumple como una médico provisional si es necesario. Takobo, Togenbok, Usangsai y Don Tacos.
Son unos criminales de poca monta. Sus carteles de Se Busca estaban tachados por John y Yosaku, lo que da a suponer que probablemente fueron capturados o eliminados por ellos. Takobo tenía una recompensa de 1000 berries, Togenbok de 5000 berries, Usangsai de 50.000 berries, y la recompensa de Don Tacos no logra verse, pero seguramente no superaba los 100.000 berries. No eran criminales muy fuertes, pero fueron considerados lo suficientemente peligrosos como para tener un cartel de Se Busca por la Marina. Y si de recompensas hablamos, Mikio Ito es el primer personaje easter egg creado por Oda como una broma. Es el único criminal que tiene una recompensa de 1.000.000 de yenes y no de berries. Apareció en el capítulo número 1 del manga, pero me olvidé de ponerlo en videos anteriores, aunque igual aparenta ser un criminal de poca monta como los antes mencionados. Puño de Hierro Full Body es un teniente de la marina que llegó al restaurante Baratie. Gracias a su rango, tiene autoridad sobre marines de menor clase que él. Porta un puño americano en su mano derecha, lo cual hace que sus golpes en ese puño sean más fuertes de lo normal, por lo que debe de tener el nivel suficiente como para poder derrotar y capturar a piratas y criminales de poca monta en el East Blue. Koushirou es el maestro del dojo Isshin de la villa Shimotsuki y el padre de la mejor espadachín del lugar. Se convirtió en el primer maestro que tuvo Roronoa Zoro en su vida. Gracias a él, aprendió las bases para convertirse en uno de los mejores espadachines de la actualidad. Debe tener un amplio conocimiento de esgrima, siendo considerablemente fuerte para una persona normal. Zoro niño. Se autonombraba como el retador de dojos. Era muy seguro de sí mismo y muy agresivo a la hora de pelear. A pesar de no haber sostenido nunca antes una espada, tenía demasiado talento, pero fue derrotado por la mejor estudiante de la villa, Kuina. Zoro, sin haber blandido nunca antes una espada, ya mostraba un talento innato, muy superior al de la mayoría de los estudiantes del dojo Isshin. Sin embargo, Zoro, espadachín aprendiz, tras su derrota con Kuina, dedicó gran parte de su niñez a entrenar en el dojo, para convertirse en el mejor espadachín de la villa y vencer a su ahora más grande rival, Kuina. No pasó demasiado tiempo para que Zoro dominara el estilo Nitorio de las dos espadas y comenzara así a desarrollar el Santorio, estilo con el que ya supera con una abismal diferencia al resto de los estudiantes. Se menciona que se volvió tan talentoso que hasta podía vencer a espadachines experimentados pese a su corta edad. Su nivel de esgrima como aprendiz superó en algún momento inclusive a la de su propio maestro. Kuina es la mejor estudiante del dojo Isshin y la mejor espadachina de toda la villa Shimotsuki. Su habilidad con la espada es ampliamente superior a la de cualquier estudiante y también a la de cualquier maestro experimentado de la villa. Kuina logró vencer 2000 veces a Zoro. En su último enfrentamiento usaron espadas de verdad, donde una vez más Zoro fue ampliamente superado. Desde aquel día, ambos prometieron que alguno de los dos se convertiría en el mejor espadachín del mundo. Lamentablemente, al día siguiente de la promesa, Kuina murió tras caerse accidentalmente por las escaleras, mientras cargaba una piedra para afilar su espada, la Wado Ichimonji. Desde entonces Zoro prometió convertirse en el mejor espadachín por Kuina, y heredó su espada, siendo a día de hoy la espada más importante para él. De no haber sido por aquel fatídico accidente, Kuina pudo haberse convertido en alguien tan talentosa como lo es Zoro en la actualidad. Le pondré un signo de interrogación a su barra de poder, ya que tenía una capacidad latente prometedora que desafortunadamente nunca llegamos a conocer. Piratas Krieg fue la armada de piratas más poderosa del East Blue, sobre todo por lo numerosa que era. Estaba conformada por una flota de 50 barcos y 5000 hombres en total. Sin embargo, solo 100 hombres y el barco insignia lograron sobrevivir cuando fueron derrotados en el Grand Line por Drácula y Mihawk. Estos 100 piratas se involucraron en el asalto del restaurante Baratie, superando fácilmente a la mayoría de sus cocineros luchadores, mostrando que son unos piratas formidables. Sus integrantes más relevantes son Hustle, el instructor de combate, y Kahiko, el cerrajero. Ambos son personajes que solo aparecieron en el manga, y no se sabe mucho más sobre ellos, ya que solo aparecieron muy poco, y solo fueron espectadores de la batalla de Krieg contra Luffy en mayor parte, pero tienen un cargo específico en la tripulación. Por ello son algunos de los oficiales más importantes de la armada de Krieg. Y por último, tenemos al oficial de personal de planificación, Ideaman. Aunque no se muestra sus habilidades en combate, también tiene un cargo muy específico, y es que tiene una característica muy singular, y es que cuando piensa en una estrategia, la lámpara en su cabeza brilla intensamente.
A pesar de esto, su relevancia fue mínima, ya que solo se le ve siendo un espectador más en la batalla de su capitán contra el Bharati. Piratas cocineros. Es la antigua banda de piratas de Seth Pies Rojos. Invadieron el crucero Gourmet Orbit, pero debido a una poderosa tormenta los dos barcos fueron hundidos y nadie de la tripulación salvo el capitán logró sobrevivir. Como fue una banda de piratas que navegó durante mucho más tiempo en el Grand Line que la propia flota de Krieg, es porque debieron ser mejores y mucho más poderosos. O quizá tuvieron más suerte de no cruzarse con alguien como Mihawk, por ejemplo. Jon y Yosaku. Son dos cazarrecompensas de East Blue y antiguos compañeros de Zoro. No se sabe mucho sobre sus habilidades durante el arco del Bharati, ya que solo Johnny al principio tuvo un breve encuentro con Luffy en el Going Merry, teniendo la fuerza suficiente para destrozar el barco de un golpe. Aunque quedó fuera de combate relativamente fácil, pero se le reconoce que tuvo las agallas para confrontar a una tripulación pirata como a los Mugiwaras por sí solo, mientras que Yosaku padecía de una enfermedad marítima, pero fue salvado gracias a Nami, y eso fue todo. Ninguno de los dos intervino en el conflicto contra Krieg, pero dado a que se dedican a cazar piratas, bandidos y criminales, deben ser más fuertes que la media por medio de East Blue. No por nada fueron durante un tiempo compañeros de Zoro. Carne y Patty. Son dos de los cocineros más importantes del restaurante Bharati, así como también los más fuertes, obviamente sin contar a Sanji y por supuesto a Seth. Cuando sus compañeros cocineros fueron superados por los piratas de Krieg, ellos dos fueron capaces de vencerlos fácilmente. Además, Patty pudo noquear a un hambriento Jin, uno de los oficiales de más alto rango de la armada de Krieg. Durante años, ambos se han dedicado a mantener a raya a piratas o bandidos conflictivos que han llegado al Bharati. Todo esto es gracias a sus años como gángsters, ya que en el pasado, antes de trabajar en el restaurante, tenían vidas como malhechores, por lo que deben de tener la experiencia suficiente para saber pelear y defenderse. Sin embargo, no creo que estén por encima de Jon y Yosaku, quienes se dedican plenamente a cazar sujetos como lo fueron ellos en el pasado, o tampoco que unos piratas que navegaron durante mucho tiempo por el Grand Line. Cañón albóndiga mortal. Es una bazooka con forma de langosta que utiliza Patty para derrotar a los piratas que considera difíciles de vencer. Su poderosa explosión puede destruir grandes áreas y estructuras, pero es ineficaz contra la armadura de acero de Don Krieg. Arma marina del restaurante Bharati, el Sabagashira número 1. Es el arma definitiva del Bharati. Es una unidad móvil de ataque, maniobrada por Carne y Patty. Está equipado con 3 cañones en su proa, que es capaz de hundir hasta barcos piratas. Pero una vez más, fue completamente ineficaz contra la armadura de acero de Krieg, quien con su fuerza sobrehumana se desharía fácilmente de la embarcación. Pearl, el muro de hierro. Es el comandante de la segunda unidad de la armada de Krieg. Es un escudo humano que ha ganado 61 batallas sin salir herido, ya que gran parte de su cuerpo está protegido por escudos de hierro, teniendo una defensa casi impenetrable para cualquier pirata o marín medianamente importante. Según Pearl, ni siquiera el cañón de un barco de guerra funciona contra él. No obstante, tiene puntos desprotegidos, como lo es su cabeza, pues tras un accidente donde Luffy cayó encima de él, saldría herido por primera vez, lo que provocó su ira. Aún así, con un ataque sorpresa pudo derribar a Carne y a Patty muy fácilmente, algo que el resto de los piratas de Krieg no pudieron hacer. Y si es verdad que puede protegerse de los cañones de un barco de guerra, entonces la bazooka y el arma marina del Bharati tampoco deberían poder hacerle ningún daño. Perla de fuego. Cuando Pearl se siente en peligro, cubre su cuerpo entero en llamas, lo que ocasiona que casi nadie pueda acercarse a él. En esta forma estuvo muy cerca de quemar el Bharati, y es capaz de mantener alejado a casi todos, pues su defensa es el doble de eficaz. Sin embargo, Pearl tiene bastante mala suerte, pues uno de los mástil del barco de Krieg cayó sobre él, siendo noqueado brevemente. Seth es el jefe de cocina y propietario del restaurante Bharati, así como el antiguo capitán de los piratas cocineros. Es mayormente conocido por el inmenso poder de sus piernas. Lo demostró al detener los proyectiles de Pearl en llamas cuando intentaba quemar el Bharati, con tan solo la ráfaga de viento provocada por el movimiento de una de sus piernas. Además, durante el ataque de los piratas Krieg, siempre mostró una gran tranquilidad, estando muy seguro y confiado por si se veía obligado a intervenir, pero nunca fue necesario. A pesar de ser un pirata retirado, aún conserva la mayoría de sus habilidades intactas, aunque obviamente no igual como en su mejor época. Sanji es el asistente del chef en jefe Seth y el mejor cocinero del restaurante Bharati con diferencia. Su amor por la cocina lo llevaron a desarrollar un estilo de pelea único,
que solo él y Zeff han dominado, el cual consiste en utilizar únicamente las piernas para luchar, ya que las manos deben ser siempre protegidas para la cocina. Sanji humilló fácilmente al teniente Full Body, acabó con decenas de piratas él solo de la armada de Krieg. Está acostumbrado a las altas temperaturas de calor por la cocina, ya que cuando Pearl se encendió en llamas, junto a Luffy, fueron los únicos que no fueron afectados por el calor intenso que este liberó. Además, posee una fuerza inhumana, ya que con tan solo una patada fue capaz de mover el arma marina del Baratie, y también posee una enorme resistencia, ya que soportó las embestidas de hierro de Pearl cuando este se distrajo. Desafortunadamente estas heridas provocaron que no luchara al 100% contra Jin, causando su eventual derrota. Al final del arco rescató a Luffy de la trampa de Krieg y se unió oficialmente a la tripulación como el cocinero de los Mugiwaras para cumplir su sueño de encontrar el All Blue. Jin, el hombre demonio, es el comandante de combate de la armada de Krieg, que fue capturado por Full Body tras sacrificarse para salvar a su capitán y una tripulación debilitada luego de regresar del Grand Line. Estando capturado por los Marines, fue torturado sin comida durante días, pero a pesar de estar debilitado y muriendo de hambre, pudo escapar de 7 Marines al mismo tiempo, aunque fue noqueado por Patty. Recuperó todas sus energías gracias a que Sanji le dio de comer, mostrando su verdadera fuerza. Es uno de los hombres más letales de la tripulación de Krieg. Logró sorprendernos a todos cuando sometió incluso a Zeff. Como arma porta 2 pesadas tonfas de hierro, que le dan una fuerza inhumana a sus golpes, ya que de esta manera fue capaz de romper la armadura de hierro de Pearl y noquearlo con tan solo un golpe, lo que demuestra que es un formidable combatiente, ya que también fue capaz de mantener por mucho tiempo una pelea igualada contra Sanji, hasta que eventualmente logró derrotarlo. No obstante, hay que considerar que para cuando los dos se enfrentaron, Sanji ya había sido herido seriamente por Pearl. Tal vez esto influyó en la pelea, pues de haber luchado en una condición mejor, tal vez el resultado hubiera sido otro. Sin embargo, Jin no mató a Sanji como se lo ordenó su capitán cuando lo venció, ya que él estaba agradecido por haberle salvado la vida anteriormente. Esto ocasionó que Jin respirara el gas mortal como castigo, siendo envenenado por su capitán. Don Krieg es el almirante de una flota pirata de 5000 hombres. Debido a su gran dominio, fue considerado el gobernante del East Blue. Sin embargo, luego de entrar en el Grand Line, la flota de Krieg fue destruida casi por completo por Mihawk. Esto lo obligó a regresar al East Blue derrotado con un pequeño puñado de hombres, donde planeó convertir el Baratie en su nuevo barco. En un principio llegó el Baratie debilitado e implorando por comida, y así fue, Sanji le ayudó, pero cuando recuperó sus energías, mostró su verdadera naturaleza, atacando a Sanji cruelmente. Krieg posee una fuerza sobrehumana, ya que puede levantar y lanzar por los aires el arma marina del restaurante Baratie fácilmente. Porta una gran armadura de acero y oro, capaz de protegerlo de hasta cañones de guerra. Al interior de esta armadura guarda todo tipo de armas ocultas, como un gran arsenal de pistolas y cañones con los que acorraló a todos los cocineros del Baratie. También, por ejemplo, tiene un puño de diamante para aumentar el daño significativamente de sus golpes, una gran bola de púas para causar daño destructivo en área. Uno de los hombros de su armadura es una poderosa metralleta con munición perforante, proyectiles que ni siquiera el cuerpo de Luffy puede repeler, una capa con pinchos para protegerse por si la armadura no es suficiente, un lanzallamas que lo convierte todo en cenizas, una red de hierro para atrapar a sus oponentes, la bomba de gas venenosa MH5. Todo aquel que respire este veneno será sentenciado a morir. Solo puedes protegerte de ella usando unas máscaras especiales que la tripulación de Krieg siempre carga. Jin respiró este veneno mortal por salvar a Sanji, así que lastimosamente está sentenciado. Y el arma definitiva y más poderosa de Krieg, su lanza de combate. Cuando junta las 2 placas de sus hombros, crea una lanza con un filo que causa una explosión cuando entra en contacto con cualquier superficie. Don Krieg es un enemigo mortal y muy versátil a corta y larga distancia. Por esta razón, es uno de los enemigos más completos que Luffy ha enfrentado en el East Blue, a pesar de no ser un usuario de una Akuma no Mi. Además de esto, tiene una de las mejores resistencias físicas vistas hasta ahora, ya que logró soportar 3 ataques devastadores de Luffy, y aún así ponerse de pie. Al final, entró en un estado de frenesí por no aceptar la derrota, pero fue noqueado por Jin, aceptando que habían perdido. Roronoa Zoro, el espadachín de los Mugiwaras, se encontró en el Baratie al hombre que quiere superar para convertirse en el mejor espadachín de todo el mundo. Para cumplir su sueño lo desafió a una pelea.
En el anime hasta este punto de la historia, Zoro había sido nerfeado para ocultar su verdadero potencial, haciéndolo pelear normalmente con alguna clase de desventaja o limitante. Por eso ahora por primera vez Zoro mostró su máximo potencial. Sin embargo, la diferencia entre él y el mejor espadachín del mundo era exageradamente abismal, siendo derrotado de forma limpia por primera vez. Zoro no es capaz de cortar el acero para este punto de la historia, por lo que no le podría hacer nada a la armadura de Krieg. No obstante, Krieg no es un ser solo de acero, sus pies y su cabeza están desprotegidos. Llegar a estos puntos débiles no es fácil, pero tampoco sería imposible para él. Por este pequeño motivo es que pongo a Zoro por encima de Krieg. Monkey D. Luffy. Los Mugiwaras llegaron hasta el restaurante Baratie a buscar un cocinero para la tripulación, pero tras un desafortunado descuido, Luffy se convirtió temporalmente en el asistente de las tareas del Baratie, para saldar cuentas por haber causado un agujero en el restaurante. Luego de que desviara un disparo de cañón del barco de guerra de Full Body, tras el asalto de Krieg al Baratie, Luffy lo enfrentó, a cambio de que si lo vencía, ya no estaría en deuda con el restaurante. Aquí Luffy tuvo cierta desventaja por el sitio en el que ocurrió la batalla, ya que las plataformas eran inconsistentes y muy limitadas. Podía caer al mar con relativa facilidad por cualquier descuido, lo cual era mortal para él por ser un usuario de una Akuma no Mi. Para contrarrestar esta desventaja, Luffy tuvo que sacrificar el ser herido y dañado para causar el mayor daño posible a Krieg. Por eso recibió de lleno sus proyectiles perforantes que no puede repeler con su cuerpo de goma, con el único objetivo de acercarse a él y golpearlo aun cuando se protegía con la capa de púas. Y lo mismo hizo cuando recibió a propósito el daño explosivo de su gran lanza en 5 ocasiones, con el objetivo de romper su filo y dejarla inservible. Debido a esto, Luffy mostró una tremenda fortaleza para soportar casi todo el arsenal de Krieg. La técnica ametralladora de goma no le hace nada a su armadura de acero. Con la fuerza del puño pistola puede aturdirlo momentáneamente, y con el golpe bazooka sí que puede mandarlo a volar, y de cierta manera ablandar el acero de su armadura, pues con un segundo ataque bazooka logró lo que parecía imposible, romper la armadura de acero y oro de Don Krieg. Pero, sorprendentemente, no había sido todo. Krieg lo atrapó con su red de acero, para que este cayera atrapado al fondo del mar, pero antes de que sucediera lo peor, Luffy le daría el golpe final con el gran martillo de goma, llevándose la victoria y salvando al Baratie. A mi parecer, Luffy y Zoro están al mismo nivel en la saga de East Blue. ¿Por qué? Porque Zoro es un maestro espadachín, pero no tiene la inhumana resistencia y la tolerancia al dolor del cuerpo de goma de Luffy. Y Luffy es un formidable luchador y combatiente cuerpo a cuerpo, pero es completamente vulnerable a los ataques punzantes y cortantes provocados por una espada. En un hipotético encuentro entre los dos, ambos muestran tener una virtud que los beneficia, pero también una desventaja que los perjudica si se enfrentaran entre ellos. Zeff Pies Rojos. Antes de fundar el restaurante Baratie, fue conocido en el pasado por ser un gran cocinero y pirata a la vez. Era temido por sus habilidades sobrehumanas con los pies. Era tan fuerte como para romper rocas de gran tamaño fácilmente y dejar marcas inclusive en el hierro. Fue apodado Pies Rojos porque siempre luego de una batalla sus pies quedaban manchados con la sangre de sus oponentes. Zeff fue el único sobreviviente de su tripulación, luego de que una poderosa tormenta hundiera su barco. Tuvo que cortarse una de sus piernas que se habían quedado atascadas para salvar a Sanji, ya que simpatizó rápidamente con él porque compartían el mismo sueño, de encontrar el All Blue. Sobrevivió en la deriva junto a Sanji, a pesar de estar muchos días sin comer. Esta fue la razón principal de por qué fundó el restaurante Baratie en medio del mar, diciendo adiós a sus días como capitán pirata. Pongo a Zeff Pies Rojos en esta posición porque fue un mejor capitán que Krieg y con diferencia, ya que este navegó por el Grand Line por mucho más tiempo, y en comparación a Luffy, es un capitán que tiene muchísima más experiencia que él. Aún así le tengo que poner un signo de interrogación a la barra de poder de Zeff, ya que no se conocen todas las aptitudes que llegó a tener en su mejor época. Drácula en Mihawk. Es el espadachín más poderoso del mundo. Destruyó a casi toda la flota de 50 barcos y 5000 hombres de Don Krieg en el Grand Line. Solo un pequeño puñado logró escapar de él, pero lo siguió por puro aburrimiento hasta East Blue para acabar con lo que había empezado. En el Baratie fue desafiado por Zoro, ya que aspira a ganarse el título de Mihawk, pero la brecha de diferencia entre ambos es inmensa. Para igualar lo más posible las condiciones entre los dos, Mihawk usó su arma más pequeña, un cuchillo colgante que mezclado con sus habilidades de espadachín son de igual manera un arma mortal. Zoro, ni con su máximo potencial y el uso del Santorio en todo su esplendor,
pudieron hacer algo. Pero Mihawk quedó sorprendido por el orgullo que mostró Zoro, así que como señal de respeto para acabar con él, usó su espada más poderosa, que es capaz de cortar barcos piratas como si fueran la hoja de un papel. En el intercambio final, rompió 2 de las espadas de Zoro, derrotándolo de una forma aplastante. Zoro aceptó el golpe final admitiendo su derrota, recibiendo de lleno el corte mortal que lo marcaría de por vida. Sin embargo, Mihawk dejó con vida a Zoro a propósito, para que este pueda cumplir su sueño de superarlo hasta el día en el que vuelvan a encontrarse. Por todo esto, Ojos de Halcón Drácula Mihawk es el personaje más poderoso del arco del Baratie, ya que pudo vencer a uno de los personajes más importantes de One Piece hasta ahora, y con una diferencia gigantesca. Si él hubiera deseado, pudo haber acabado con todos los que estaban ahí presentes. Su nivel es completamente diferente al de los piratas de todo el East Blue.